Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 11 de febrero del año 2021 y esta es la transmisión 119 ya, 119 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En esta ocasión, como de costumbre, tenemos contenidos de la mayor importancia y, por supuesto, no olvidamos recordarles a ustedes que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos en la narrativa nacional. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, los medios oficiales de comunicación del gobierno federal en nuestro país. Y finalmente, el bloque representado por los contenidos alternativos en el espacio virtual, a los cuales este contenido pretende sumarse como una propuesta más precisamente para hacer ejercicio de contraste, para generar pensamiento crítico y que cada quien tome su punto de vista sobre los temas relevantes de nuestro país. Recuerden ustedes que este ejercicio de contraste lo que plantea es que tomemos aquellos acontecimientos, hechos noticiosos de nuestro interés, escuchemos quién los está tratando, cómo los está tratando, cuál es el sentido e incluso cuál es la reputación de aquel o aquella persona, aquel medio de comunicación que está tratando un tema específico, contrastémoslo con la parte contraria que está abordando el mismo tema, pero en una tesis distinta, y a partir de ello hagamos nuestra síntesis. Con ello contribuiremos al combate de la infodemia y sobre todo a una sociedad más informada. Recuerden que la información es poder y eso nos genera una ciudadanía más participativa, más consciente, más responsable, más comprometida con su país, en este caso nuestro querido país, México. Esa es la intención y sin más preámbulo vamos a comentar de manera general los contenidos que tenemos preparados para ustedes. En nuestra primera sección, hashtag 3 de 3, tenemos tres notas de la mayor relevancia, el contenido etiquetado con el hashtag gobernanza de las redes. Y es que en los días recientes se ha dado a conocer la necesidad, la importancia, incluso la intención del Poder Legislativo en nuestro país de iniciar un debate en las cámaras, de empezar a discutir qué hacer precisamente con la situación de las empresas transnacionales que operan en México y el mundo y que ofrecen los servicios de estas plataformas llamadas redes digitales. Lo cierto es que estos espacios han sido en los años recientes un parteaguas en la historia de pues la comunicación en el mundo, pero desde luego también un parteaguas en la manera en la que estamos acostumbrados a comunicarnos, a expresarnos, a interactuar, a expresar nuestro punto de vista, a acceder a contenido de diversa índole. Y por otro lado, también hemos visto en los tiempos recientes cómo estas empresas han empezado a dar un paso más adelante hacia una regulación muy peligrosa que se traduce en censura en contra de aquellos actores, aquellos sectores que pueden considerarse desde su punto de vista con pues una imposibilidad o una situación inadecuada en sus formas y medios de expresión a través de estas redes sociales, pero que lo más importante acá es que justo estos medios aparecieron en la ecosfera digital como una alternativa para sortear la censura y garantizar en ese sentido un canal de la libertad de expresión. Lo cierto es que los antecedentes recientes, particularmente el hecho de censura que ocurrió con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en la palestra el asunto que ya se venía hablando, que ya se venía discutiendo en los años recientes, y es importante que pongamos a discusión, que pongamos a analizar qué es lo que podemos hacer con estas empresas, con estos
organismos privados que están poniendo a disposición de los usuarios, no de manera gratuita, al final es un gran negocio, la gran cantidad de usuarios que concentramos en redes sociales o que participamos en las redes sociales, les significamos ingresos económicos a estas empresas a través de la publicidad y de otros mecanismos mercadológicos. Y por ahí nosotros logramos expresarnos. Este espacio es posible precisamente a través de este tipo de plataformas, de estos espacios alternativos. Pero ¿quién regula a quién? ¿Quién dice qué se puede decir y hasta dónde? Es necesario discutir este aspecto. Desde mi punto de vista y en el momento en que empecé a estudiar estos asuntos, se hablaba ya de la gobernanza de Internet. Si bien es cierto, no conviene que un solo actor o un solo sector regulen los contenidos, vigilen o en un momento determinado sean un árbitro del contenido que circula, que se sube, de las expresiones que se manifiestan a través de los medios digitales, sí es necesario que haya una serie de actores, de colectivos que participen en la salvaguarda de la libertad de expresión y por otro lado participen en la vigilancia de cuestiones de seguridad, de cuestiones de criminalidad, de cuestiones en donde nadie sea perseguido por expresar su opinión, su punto de vista, y a eso se le denominó la gobernanza de Internet. Particularmente se habla de que Internet tiene que estar regulado tanto por los órganos privados, es decir, estas empresas que ofertan las plataformas para expresarnos en redes sociales, obviamente, como ya lo dijimos, con intereses económicos. Por otro lado, los estados-nación, a través de sus instituciones, a través de sus leyes, de sus legislaciones, para regular en cada territorio qué es lo que se puede hacer, qué se puede decir y de qué manera se puede garantizar, por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, el derecho de terceros a no ser vulnerado en alguna de sus garantías. Y finalmente la sociedad civil, los usuarios, que somos nosotros, que somos, yo diría, el filtro más importante para garantizar la seguridad, la integridad y sobre todo la posibilidad de que estos espacios sigan siendo espacios alternativos para expresar el punto de vista de los ciudadanos, el ágora virtual, el ágora del siglo XXI. Pues bueno, el debate está que arde, amigas y amigos, y la información fluye constantemente. Vamos a comentar la información con ustedes porque sin duda es de la mayor relevancia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debe de regular las redes sociales? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿De qué manera? ¿En qué medida? ¿Cuál es la intención, el sentido? Vamos a comentar la información. Hashtag gobernanza de las redes. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es hashtag reforma eléctrica 4T, y es que en los días recientes también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado una iniciativa preferente al Congreso de la República para regular, para darle mayores facultades a la Comisión Federal de Electricidad. Se habla en ese sentido de una contrarreforma a los planteamientos en materia de energía eléctrica de la llamada reforma energética en el sexenio pasado, la reforma de Peña Nieto. Por supuesto, la prensa, la clase política beneficiada y sobornada para la aprobación de la reforma energética en el sexenio anterior han puesto el grito en el cielo y están lanzando diatribas, descalificaciones, amenazas, augurios de hecatombes económicas, de inversión en nuestro país por esta iniciativa. Por otro lado, los expresidentes y exfuncionarios beneficiados de las empresas que a la postre fueron también partícipes de los regalos, de los obsequios de la reforma energética peñanietista para sus intereses en materia del manejo de las energías en nuestro país, pues claro que también han salido a la palestra a descalificar. Incluso en la televisión del Estado español se ha dado la osadía de un personaje verdaderamente deleznable, un comentarista de esa televisora, de descalificar al presidente como un claro mensaje de ataque de las empresas Iberdrola, por ejemplo, estas empresas españolas energéticas que fueron beneficiadas por el gobierno de Felipe Calderón, que están asociadas de manera inadecuada al Estado español y que hoy ven amenazados sus intereses y lanzan a sus personeros, a sus lacayos del micrófono
como ocurre también aquí en México, a golpear, a descalificar esta iniciativa. Lo cierto, amigas y amigos, es que es un tema de la mayor relevancia porque se trata no solo de autonomía energética, incluso se trata de seguridad nacional. Imaginen ustedes si alguna de estas empresas transnacionales hace un desplante al Estado mexicano y de repente genera un apagón a nivel nacional, pues las consecuencias económicas, sanitarias, sociales, políticas de esto serían verdaderamente catastróficas. Así que es importante regular a estas empresas, esclarecer cuáles fueron los negocios malsanos que hicieron al amparo del poder en detrimento de las finanzas públicas de nuestro país y, por supuesto, poner orden a propios y extraños, porque de lo que se trata es poner por encima de todo el interés nacional, el interés de nuestro país, el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Vamos a comentar la información. El siguiente contenido que tenemos etiquetado es el hashtag peso volador. Y es que en los días recientes nuevamente se dio a conocer que hubo una buena jornada del peso mexicano en el contexto del recorte de las tasas de interés por parte del Banco de México y también de una debilidad, hay que decirlo con todas sus letras, la debilidad de la moneda norteamericana frente a lo que se pensaba ya era una recuperación, por lo menos en la palestra política y en la narrativa de los medios oficiosos de comunicación en México y Estados Unidos. Se decía que el toque mágico de Joe Biden desde el primer día con sus 12 decretazos al entrar en funciones como presidente de los Estados Unidos iba a resolver mágicamente las cosas, nada más lejos de la realidad. Su moneda, su economía, su contexto político, económico en general está todavía tambaleando y bueno, lo cierto es que en ese contexto nuestro país está saliendo poco a poco avante. El peso mexicano sigue dando la nota, sigue observando un buen comportamiento frente a la moneda norteamericana y por otro lado, asociamos el hashtag peso volador porque nada más y nada menos, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una de las pistas del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar y también civil, que eventualmente se inaugurará por completo el 21 de marzo del 2022, Felipe Ángeles, y vaya que la oposición política, comentocrática y la oligarquía beneficiada del neoliberalismo pusieron también el grito en el cielo, están verdaderamente rabiosos, ellos sí que necesitan vacunas, pero contra la rabia, porque están verdaderamente desatados. Vamos a comentar la información y por eso decimos, amigas y amigos, hashtag peso volador. Pues bueno, la segunda sección que tenemos preparada para ustedes, como de costumbre, la etiquetamos con el hashtag con la salud no se juega, para evitar temas de censura, y aquí contamos datos contantes y sonantes, estadísticas sin ningún toqueteo, nada de manipulación, nada de infodemia sobre lo que está pasando en México y el mundo con la pandemia, por supuesto también la carrera por las campañas de vacunación en México y el mundo y la carrera por la compra de las vacunas. Vamos a comentar esta información de la mayor relevancia con ustedes, amigas y amigos, y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag incógnito, en donde una ciudadana, un ciudadano como tú, como yo, vienen a platicar con nosotros sobre estos y otros temas y a compartirnos su interesante punto de vista. Quédense con nosotros para que vean de quién se trata este personaje verdaderamente extraordinario que nos acompañará el día de hoy. Les adelanto que ya estuvo alguna vez aquí, así que quédense para que confirmen de quién se trata. Pues sin más preámbulo, amigas y amigos, comenzamos, aunque les voy a pedir permiso para tomar un poco de agua porque vaya que se seca la garganta en estos menesteres. El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias, del periódico Milenio, el portal digital del periódico El Milenio. Esta nota está publicada el día de hoy y está firmada nada menos y nada más que por el periodista, el escritor extraordinario Jorge Cepeda Patterson. La nota se titula Enredados. Que se requiere algún tipo de regulación, inicia su comentario editorial Jorge Cepeda Patterson, o autorregulación en las redes sociales, lo sabemos todos.
Hay un riesgo evidente en la difusión indiscriminada de materiales aberrantes y en la utilización de las plataformas para cometer e iniciar crímenes, desde la pederastia hasta el asesinato. Pero si bien estamos de acuerdo en la necesidad de algún tipo de control o autocontrol, diferimos en la manera de conseguirlo, entre otras cosas por los muchos peligros que esta situación entraña. ¿Qué es lo que se restringe? Se pregunta. ¿Quién lo hace? Las preguntas, desde luego, son de la mayor relevancia, la mayor pertinencia, y las respuestas terriblemente incómodas. Con Trump o sin Trump, era un tema que venía debatiéndose a nivel planetario, y Facebook y Twitter a nivel planetario, sobre todo por los actos de censura, perdonen ustedes, por los actos de censura a las cuentas de Twitter y Facebook del ahora expresidente de los Estados Unidos. Esto actualizó la polémica, y en México el partido en el poder ha anunciado un proyecto de ley que aborda el tema. Si de por sí es un asunto controvertido el hecho de que sea objeto de una iniciativa unilateral, por lo menos en el papel, de parte del partido mayoritario, en un ambiente políticamente tan polarizado como el mexicano, ha generado las posiciones más encontradas. Y si bien es imposible despolitizarlo, entre otras cosas por lo que ha politizado el propio presidente, el proyecto merecería ser examinado a cabalidad en su contenido y en sus implicaciones. Lo peor que podría pasar en un momento determinado es que sea aprobado o reprobado simplemente por ser un campo de batalla más en la confrontación de dos fuerzas políticas. Al margen de sus méritos y deméritos, y lo digo en los dos sentidos, señala Patterson, sería lamentable que los legisladores oficialistas, que son mayoría, lo aprueben por el mero hecho de provenir de la bancada de Morena, pero sería también desafortunado descalificarlo por su procedencia sin ver y analizar con detenimiento su contenido. Este miércoles, amigas y amigos, a pregunta expresa, el presidente López Obrador parecería haber desahuciado el proyecto al responder que no debía haber ningún acto de censura, pero al final, efectivamente, no tiene que haber censura, pero sí tiene que estar garantizado el derecho a la libre expresión, precisamente sin ninguna restricción, salvo lo que establezca el derecho de terceros, lo que establezca la dignidad de las personas y sobre todo la seguridad, las cuestiones que tengan que ver con la violencia hacia ciertos sectores. Sin embargo, cuesta trabajo creer que en ese sentido el líder del Senado, Ricardo Monreal, haya actuado por su cuenta, considerando que el proyecto aterriza una preocupación reiterada del presidente en contra de estas plataformas. Si se trata de una rectificación, es más que bienvenida, pero lo cierto es que hay que seguir discutiendo el asunto. Y no obstante que se trata de temas muy delicados, eso no significa que debamos ignorarlos, apunta Patterson. Porciones de la propuesta de Monreal son intransitables en su formulación, pero en conjunto la iniciativa ofrece la oportunidad de debatir un problema real y relevante. Veamos los aspectos fundamentales, apunta. En esencia, el proyecto intenta quitar a las plataformas el poder absoluto que detentan sobre las cuentas de los usuarios y sus contenidos, que hasta ahora se manejan como una propiedad exclusiva de estas empresas. Para el gobierno de la cuarta transformación parecería constituir un tema incluso de soberanía nacional. Los centros de decisión están en el extranjero e ideológicos, son empresas privadas y no sociales, no comunitarias o estatales, quienes definen los límites y alcances de la comunicación social en las redes. En el fondo, eso es lo que está en debate en el proyecto de ley. Las plataformas son privadas, pero en ellas se construye la conversación comunitaria y se están convirtiendo en el foro decisivo en que los ciudadanos se informan y forman opinión sobre los asuntos públicos. La propuesta del proyecto de Ricardo Monreal, como se le conoce, otorga al Estado la preeminencia para definir los criterios que tendrían que aplicarse para regular los excesos y, sobre todo, en ese sentido, amigas y amigos, analizar cuál es la forma correcta, cuál es el mecanismo más conveniente. Yo había señalado, conviene hablar de un organismo de tres, por lo menos de tres partes: sector privado, sector público y ciudadanía. Este organismo que apunte en una sola dirección. Por un lado, garantizar la libertad de expresión
y por otro lado, garantizar que no se vulneren los derechos de terceros. En ese sentido, las empresas que ofertan estos servicios han parecido en muchos casos impunes. Es momento de traer al debate este asunto y tomar decisiones para los años venideros. Las redes sociales, señala y cierra Patterson, llegaron para quedarse y su impacto será cada vez más decisivo. Su virtud reside en la libertad que ofrecen, pero es evidente que han comenzado a ser utilizadas con propósitos aviesos y dañinos que deben de ser corregidos a la brevedad. No es aconsejable que tal control lo ejerzan exclusivamente los fundadores que profitan de ellos, pero tampoco los gobiernos en cuyas manos podrían convertirse en un terrible mecanismo de control y represión más temprano que tarde. Habría que encararlo desde la perspectiva de los propios usuarios y desde la lógica del interés ciudadano. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y con esto cerramos la primera nota del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hacer con las redes sociales? Por supuesto, estamos de acuerdo, sin duda alguna, en que son un espacio verdaderamente extraordinario que han marcado un antes y un después en el debate público, en la manera de informarse por parte de la ciudadanía, en la manera de participar y expresar la opinión, el sentir de los ciudadanos, el diálogo entre distintos colectivos y actores, pero también es importante empezar a hablar de cómo tener un piso parejo, garantizar que cualquier entidad, cualquier sujeto, cualquier colectivo tenga la posibilidad de expresarse, de comunicarse, de manifestarse a través de esos medios y que no haya una decisión unilateral que a la postre atente precisamente con el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el sano debate que es necesario y que le conviene a toda sociedad que se precia de ser democrática, a toda sociedad y a todos los actores que convergen en esta. Muy bien, amigas y amigos, pues con esto cerramos la primera nota del día de hoy y ahora vamos al segundo contenido, precisamente etiquetado con el hashtag Reforma Eléctrica 4T. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias digital alternativo Revolución 3.0. La nota se titula Derecha rechaza la reforma eléctrica de AMLO porque defiende a la industria nacional. La CFE será la prioridad para la cuarta transformación. Esta nota está publicada el día de hoy y está firmada por la redacción del medio. Las voces de descontento, dice, hacia la reforma impulsada por el presidente son encabezadas por grupos conservadores. El debate en torno a la reforma de la industria eléctrica enviada al Congreso por el presidente López Obrador generó una fuerte campaña de odio y desprestigio por parte de grupos de conservadores en el país. Pese a ello, y no solo en el país, ya decíamos también el caso de España, pese a ello, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la reforma que propuso el presidente. Esta iniciativa es el primer paso para revertir legalmente la mal llamada reforma energética de Peña Nieto, pues plantea que la CFE sea considerada como prioridad en el despacho de energía eléctrica. Además, con la reforma a la ley de la industria eléctrica podrían revocarse permisos también a grandes empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su proyecto y manifestó que el descontento con su iniciativa viene de la industria privada, ya que se habían apoderado de este sector. Afirmó que en sexenios pasados el precio de la luz aumentaba cada vez más y con la reforma logrará que esto no siga ocurriendo. No les gustó que envíe una iniciativa al sector de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de esta industria empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas, empresas extranjeras como Iberdrola, que con un descaro sin precedente contrató como asesora a la exsecretaria de Energía del gobierno Vicente Fox e incluso también al expresidente de la República, Felipe Calderón, que hizo varios negocios con las empresas y los gobiernos españoles en su momento. Bueno, pues llegaron al descaro de convertir a estos funcionarios del gobierno mexicano en sus empleados. Nada más que esto implica un conflicto de interés y un claro tráfico
de influencias y de información privilegiada a la que pudieron acceder en el ejercicio de sus funciones estos personajes. Esto es un claro asunto de traición, amigas y amigos, a la patria, al pueblo de México y al interés nacional. Y es que es un hecho. Han sido múltiples las voces de descontento hacia la reforma impulsada por el presidente. Es relevante que son los grupos de derecha ligados a empresarios, periodistas y políticos conservadores quienes sostienen la campaña en contra de la reforma. Y bueno, pueden ver ustedes la mayoría de los periódicos de circulación nacional, los canales de televisión abierta, los canales de televisión y difusión masiva de desinformación están verdaderamente desatados, pero aquí cabe preguntarse cuándo estos personajes, cuándo estos medios de comunicación, cuándo esa clase política parasitaria que saqueó al país y que se sirvió con la cuchara grande mientras millones y millones de mexicanos se empobrecieron, se han preocupado por tu economía, por tu salud, por tu bienestar. Nunca lo que les interesa es seguir en ese régimen de privilegio, de saqueo, de robo, de corrupción. Son auténticamente impresentables. En ese sentido, amigas y amigos, se manifestó en el periódico El Financiero que esta reforma, entre otros, afectaría al grupo Carso, la empresa de Carlos Slim, pero no solo al magnate mexicano, sino también en un momento determinado a las empresas Alfa, liderada por Roberto Garza Sada, y otras compañías como Ternium, Ford, Continental, Bridgestone, Mave, PayPal, Heineken, Nestlé, PepsiCo, Sucarne, Bimbo, FEMSA, Kellogg's, Hershey's, pues todas estas cuentan con permisos de autosuministro eléctrico. El Instituto Mexicano para la Competitividad se sumó también a las críticas, pues dice que de aprobarse la iniciativa no solo iría contra las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas en la administración anterior, sí, esas que aprobaron los legisladores del PRI, del PAN, los traidores del PRD, alguno que otro extraviado del Movimiento Ciudadano, derivado de los sobornos que les dieron la presidencia de la República el sexenio pasado. Esas son las leyes que se estarían supuestamente violentando. Habrá que revisar y analizar con mayor detenimiento, pero ese es el asunto. Por supuesto, la bancada del PRI, el PAN, el PRD se opusieron. Por su parte, la bancada de Morena, el PT, y sus aliados expresaron el respaldo a la iniciativa y se manifestaron por llevarla a buen puerto, toda vez que se considera que esta va a garantizar que la inversión privada y sobre todo la inversión pública tenga un piso parejo. Se dijo, creemos en la inversión privada y en la inversión pública, pero queremos reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el dumping, que se evite el subsidio disfrazado y que la modernización del sistema eléctrico y de apertura sean el propósito que inspiró, la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y precios, se enfatizó en ese sentido en el comunicado de la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de la República. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, el debate está encendido y seguramente así estará en las próximas semanas. Ustedes hagan el ejercicio, vean qué les está diciendo la televisión, la prensa, la radio oficiosa, vean qué está diciendo el gobierno federal, vean qué están diciendo los contenidos alternativos en los espacios libres e independientes y a partir de ello ustedes tomen su propio punto de vista. Pero recuerden que la promesa de la reforma energética peñantista era que los precios de la gasolina iban a disminuir, no disminuyeron, que los precios de la luz iban a disminuir, no disminuyeron, que los precios del gas iban a disminuir y tampoco lo hicieron, que se iba a generar empleo y no hemos visto esos empleos, que se iba a generar inversión, bienestar y no hemos visto que las empresas que ganaron las licitaciones de los pozos petroleros hayan invertido de manera específica en el país, de manera que fue un auténtico fraude y además ese fraude pagado con nuestro dinero porque se sobornó a los legisladores con dinero público, con dinero tuyo y mío, con dinero de todas y todos los mexicanos. En el periodo reciente de nuestro país hemos visto que ha entrado otra lógica de regulación
de estas energías, de los energéticos, del gas, de las gasolinas, de los servicios eléctricos, y ha empezado una lógica de regulación paulatina de los precios, evitando los abusos, sí garantizando la libre competencia, pero sobre todo poniendo por delante el beneficio de los consumidores. Ahí está el trabajo que ha hecho la Procuraduría Federal del Consumidor con quién es quién en los precios de la gasolina, del gas, de la luz, ahora mismo en el contexto de la pandemia, de los proveedores de oxígeno para consumo humano. Así que estemos todos atentos y tomemos nuestro propio punto de vista, escuchemos los puntos encontrados, pero también entendamos quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice y cuál es el interés que está detrás de ese planteamiento. Pues con esto cerramos la segunda nota, amigas y amigos, del día de hoy. Vamos a cerrar rápidamente las notas, la última nota de esta primera sección que recuperamos de dos fuentes, de dos contenidos. La nota está etiquetada con el hashtag peso volador y decíamos que en los días recientes se ha dado a conocer nuevamente una jornada notable, sobresaliente del peso mexicano frente al dólar y en cuanto al tipo de cambio. Y por otro lado, recuperaremos la información de la inauguración de la primera pista ya construida en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que vaya que está poniendo a rabiar a la oposición moralmente derrotada. Y sobre todo, es importante relacionar estos dos elementos porque los proyectos de infraestructura nos garantizan el desarrollo económico, la estabilidad, el empleo, la generación de riqueza y con ello la estabilidad de nuestro tipo de cambio. Así que bueno, vamos a comentar la información. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico El Economista, publicada el día de hoy y firmada por el corresponsal del medio, José Antonio Rivera. Vamos a irnos rapidito. Peso tiene su mejor cierre frente al dólar en casi 3 semanas tras recorte a tasa de Banxico. La moneda mexicana recuperó terreno ante un dólar debilitado y cerró por debajo de las 20 unidades por billete verde. El peso mexicano extendió su recuperación contra el dólar este jueves. El tipo de cambio concluyó la jornada en el nivel de 19.97 unidades contra un registro oficial de 20.04 unidades ayer con datos del Banco de México. La divisa local avanzó por segunda jornada consecutiva y anotó su mejor cierre desde las operaciones del 22 de enero, hace casi 3 semanas, cuando cerró en 19.93 unidades. Este avance fue apoyado en parte por un recorte de las tasas de interés del Banco de México. El Banco Central decidió recortar su tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 4%. Con la decisión, los operadores prevén que la recuperación de la economía local mejore, aunque el anuncio era esperado. En este contexto y a pesar de una sesión volátil, la divisa mexicana logró recuperar 7.60 centavos, equivalentes a una variación de 0.38%. El cruce se movió en un rango acotado entre 20.05 pesos a 19.90 pesos por dólar. Por otro lado, amigas y amigos, cabe destacar que no todo el movimiento puede atribuirse, hay que decirlo, a la decisión del Banxico. La moneda local también se apreció en una jornada de debilidad para el dólar que temprano sumaba 5 retrocesos al hilo. El dólar se debilita frente a las principales divisas latinoamericanas tras comentarios de Jerome Powell, excepto frente al peso argentino, que tocó también mínimos históricos, explicó la firma de corretaje Active Trades en una nota de apertura. Ayer Powell, el presidente de la Reserva Federal, remarcó la importancia de nuevos estímulos fiscales para la economía de Estados Unidos, especialmente debido a la lenta recuperación que se ha observado en el mercado laboral. Las operaciones, finalmente, el índice dólar, que mide a esa divisa con una canasta de 6 monedas de referencia, llegó a retroceder a un mínimo de 90.26 unidades. Esto influyó a pesar de que al cierre operaba prácticamente estable. Y aquí cerramos esta primera nota del contenido etiquetado con el hashtag peso volador y vamos a la nota recuperada el día de hoy también del periódico El Financiero en su portal de noticias digital. Esta nota está firmada por la redacción del medio y dice así: Viva Aerobús, primera aerolínea comercial que aterriza en el aeropuerto de Santa Lucía. Un avión de Viva Aerobús fue el primer avión comercial en aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.
anunció este miércoles Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Más tarde llegaron vuelos de Volaris y Aeromar, todos sin pasajeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizó este miércoles en el aeropuerto Felipe Ángeles como parte de la inauguración de la base aérea de Santa Lucía. El titular del Ejecutivo arribó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de una comitiva formada por Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, entre otros. Con avance físico del 50% para la entrega de la obra, fue inaugurada este miércoles una nueva pista militar y otras instalaciones militares que tuvieron que ser adecuadas dentro de la base aérea militar de Santa Lucía, y en la que aterrizarán aviones tanto de la Fuerza Aérea como líneas comerciales. Entre los trabajos que se han realizado en la última semana, según el reporte de la Sedena, destaca la instalación de carruseles para el equipaje, colación de cantera, aplicación de pintura, lámparas en sanitarios, así como la colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas y de aire acondicionado en las salas de espera del edificio terminal. El costo de la obra, incluyendo la conexión terrestre del Aeropuerto Internacional a la Ciudad de México y diversas instalaciones militares, está fijado en 82,136.1 millones de pesos y se cuenta con previsiones para el primer año de operaciones para atender a 19.5 millones de pasajeros. La inauguración de la base aérea militar de Santa Lucía, que se ubica en el sureste del municipio de Zumpango, en el Estado de México, está prevista para el próximo 21 de marzo de 2022 y significa un ahorro exponencial, lo señalaba hoy el presidente de la República, de alrededor o casi de 100,000 millones de pesos con respecto a el presupuesto que se había autorizado. No, más, ahorita les comentamos la cifra, amigas y amigos, alrededor de 250,000 millones de pesos menos de lo que se había presupuestado para el llamado aeropuerto de Texcoco, por el cual sigue rabiando y sigue melancólica por los jugosos negocios de corrupción de la oposición moralmente derrotada, la clase política y la oligarquía beneficiada del neoliberalismo. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la primer bloque informativo y vamos rápidamente a el segundo bloque, en donde tocamos cifras contantes y sonantes sobre lo que está ocurriendo en México con el asunto de la pandemia, contenido etiquetado con el hashtag con la salud no se juega. Del portal de noticias internacional RTV, tenemos el mapa mundial del coronavirus. Al día de hoy existen más de 107.6 millones de casos y más de 2.3 millones de muertos en todo el mundo. América registra 44,099,794 casos y 1,065,014 fallecimientos. Europa registra 34,493,302 casos y 740,733 fallecimientos. Asia, 21,324,937 casos y 338,028 fallecimientos. África registra 3,710,315 casos y 96,000 fallecimientos. Por su parte, Oceanía registra 30,300 casos y 1,207 personas fallecidas. México registra un promedio de 134.5 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 17 a nivel mundial en proporción a su población y el número de fallecidos que han ocurrido lamentablemente en el contexto de la pandemia. Número 17 a nivel mundial. 1,551,53 casos, repito, 1,551,53 casos de infección por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 87 a nivel mundial. Es decir, la tasa de contagio, a pesar de lo que se han encargado de decir los agoreros de la hecatombe sanitaria, no es ni por mucho la que ellos están tratando de reflejar de manera insensata y alarmista. Hay 86 países más adelante de México con una mayor tasa de infección en proporción a la cantidad de habitantes en su territorio. 1,559,000
572 pacientes recuperados, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 13 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación. De acuerdo con los datos del tablero COVID en México, del CONACYT, la UNAM y la Secretaría de Salud, las cifras son las siguientes: 1.957.889 casos acumulados al día de hoy, lo que representa el 1.5% de la población. 59.360 casos activos, lo que representa el 0.04% de la población. 1.519.972 pacientes recuperados, lo que representa el 1.1% de la población y el 77.6% de efectividad frente a la pandemia. 8 de cada 10 prácticamente personas que enferman de coronavirus en nuestro país, 8 de cada 10 se recuperan satisfactoriamente gracias a los profesionales de la salud. Se asocian estas, tenemos 90,000 al momento, 169,760 lamentables defunciones, lo que representa el 0.1% de la población, de las cuales 53.11%, es decir, alrededor de 90,159 fallecimientos, se asocian con comorbilidades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo, es decir, sigue habiendo un alto porcentaje de personas que lamentablemente pierden la vida y que la enfermedad se complica por una atención médica no oportuna, porque no se acudió oportunamente a atenderse, pero sobre todo porque presentaban alguna comorbilidad. Finalmente, en el portal Nuestro Mundo en Datos, en el tema de las vacunas, al momento, amigas y amigos, se han aplicado 724,707 vacunas en nuestro país, lo que coloca en esa primera ruta, en ese primer objetivo del plan de vacunación, a punto de cumplirse la primera meta, que era inmunizar a la totalidad del personal que está en primera línea, el personal de salud en primera línea, alrededor de 750,000 personas, con lo cual la próxima semana estaría potencialmente ya iniciando el programa de vacunación a adultos mayores. Y, esto coloca a nuestro país en el lugar número 18 a nivel mundial en porcentaje de vacunas aplicadas. El lugar número 4 a nivel América en aplicación de vacunas y el lugar número 2 en la región de América Latina. Y finalmente cerramos esta sección, amigas y amigos, con una buena noticia. El día de ayer llegó un lote de vacunas, 2 millones de vacunas de CanSino Biologics, que se suma a los contratos y a los portafolios de vacunas que ya fueron aprobadas por la COFEPRIS para su aplicación en nuestro país. De esta manera, tenemos las vacunas CanSino Biologics y Sinovac de China, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik 5 y el portafolio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual se estaría garantizando el acceso universal a nuestra población en materia de vacunas, de acuerdo con el calendario que ya se ha establecido. Así que todos atentos, sigamos con las medidas de higiene, de lavado de manos, de sana distancia, evitar salir de casa si no tenemos que hacerlo, si lo tenemos que hacer, pues evitar el confinamiento, el estar expuesto a gran cantidad de personas, usar el cubrebocas, gafas, pero aún así lo más importante es la sana distancia para evitar contagios y bueno, estar atentos al calendario de vacunación. Amigas y amigos, ya falta menos, pero por supuesto no hay que bajar la guardia. Y con esto cerramos y ahora sí vamos un poco retrasados en nuestro reloj, pero ahora sí, amigas y amigos, vamos a la última sección del día de hoy, etiquetada con el hashtag incógnito, en donde invitamos a un ciudadano como tú, como yo, a que nos acompañe aquí a comentar su punto de vista sobre los temas que hemos tratado y también otros temas de la mayor relevancia para nuestro país. Así que bueno, pues vamos a invitar a nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe, a que prenda su cámara, a que prenda su micrófono y que lo podamos saludar. Muy buenas noches, amigo Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, gracias por acompañarnos. muy buenas noches a ti, Manuel, muy buenas noches al auditorio. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos fuerte y claro
y te vamos a presentar, por supuesto, como corresponde. Les decía, nuestro amigo Daniel ya ha estado con nosotros el año pasado y felizmente nos viene a acompañar una vez más aquí a Ciberterritorio Informativo para compartir con nosotros sus interesantes puntos de vista. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde. Daniel Añorbe Añorbe es docente investigador de la Facultad de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de nuestro país, responsable del cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y también doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió maestría en Ciencia Política en la Universidad de York, en Canadá, profesor invitado en McDougall en 2017 en la Universidad de West Virginia y autor de los libros El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político y Liga MX Femenil, Influencia Internacional, Cambios Domésticos y Desafío al Status Quo. Pues toda una trayectoria y un personaje de la mayor relevancia, nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe Añorbe. Muy buenas noches, bienvenido, y pues vamos a iniciar la charla sin más preámbulo con nuestro invitado. ¿Qué te parece, Daniel, este debate que se ha dado en los días recientes y que lo cierto es que ya se había dado esta discusión en los años recientes en México y el mundo, el asunto de la regulación de las redes? ¿Es correcto? ¿Es necesario? ¿Hasta dónde hablar? ¿De qué manera? ¿Bajo qué mecanismos la regulación de las redes sociales? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias, Manuel. Sin duda es un tema interesante, apasionante. Dentro de la ciencia política es fundamental siempre estudiar dos ejes, ¿no? Las libertades cívicas, las libertades políticas. Pero también entendamos que las libertades cívicas y políticas pueden tener ciertos abusos, no nada más cívicos y políticos, sino comerciales. Yo creo que a cualquier persona que estemos ahorita en el auditorio, que estemos en esta charla, ¿verdad? Nos pasa todo el tiempo que recibimos todo tipo de llamadas en todo momento. Y gran parte de esto, ¿verdad? Que antes se daba cuando asistíamos a veces a tiendas, a puntos de venta, etcétera, y que nos daban algún tipo de promoción, algún tipo de descuento, mediado antes, ¿verdad?, del proveer con una serie de datos, a veces hasta tarjetas de crédito, etcétera. Hoy vemos que esta palestra es las redes sociales, ¿no? Entonces también, digamos, hay una serie de series en Netflix, ¿no?, que hablan de los abusos y de cómo nos tienen controlados por medio de las redes sociales, lo que pensamos, hay todo un rastreo, todo un monitoreo de con quién platicamos, qué tipo de páginas visitamos, y esto hace que con mucha regularidad, con mucha frecuencia, recibamos una serie de llamadas que llegan a ser incómodas, ¿no? De repente también tenemos 4 o 5 veces al mismo anunciante hablándonos insistentemente cuando les hemos pedido amablemente que nos borren de sus listas, etcétera, para tratar de vendernos algún producto, etcétera, ¿no? Por otro lado, también creo que lo que debemos de garantizar de una manera férrea, de una manera sin cuartel, es la libertad de expresión en cuanto a, digamos, esa capacidad que tenemos los seres humanos de disentir, esa capacidad que tenemos de plantear nuestras ideas políticas, nuestras ideas sociales, culturales, sexuales, etcétera, sin ningún tipo de restricción, mucho menos si estas restricciones están mediadas por el gobierno, ¿no? En algún momento John Locke decía que el fin de la ley no era coartar, sino aumentar el ámbito de la libertad. Entonces creo que cualquier tipo de regulación que tenga que ver con la regulación del debate de ideas es inaceptable desde cualquier punto de vista, ¿no? A veces es preferible tener puntos de vista exagerados, a lo mejor no coincidentes con la realidad, antes que estar regulando la opinión de las personas. Habiendo dicho lo anterior, creo que la regulación en general de redes sociales, etcétera, en cuanto a, digamos, los puntos de vista o los contenidos, no debería de estar ahí presente. Sin embargo, lo que creo que sí debería de estar regulado es hasta qué punto
los intereses comerciales, las empresas, etcétera, pueden tener, digamos, acceso a la información que nosotros tenemos. Ahí es donde yo creo que tiene que venir la regulación. Ahora, me parece que ha sido muy mañoso y muy tendencioso los ataques que le han hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde antes que él tomara el poder, siempre nos han dicho que como vamos a replicar el experimento venezolano, ¿verdad? Como vamos a replicar el experimento cubano, estamos, ¿verdad?, en la antesala siempre y estamos con el peligro latente que venga el fin de los medios de comunicación independientes. Bueno, tenemos un medio de comunicación independiente como el tuyo, que no está siendo regulado y no está siendo censurado de ninguna manera, pero no nada más esto, ¿no? Sino también los famosos medios de comunicación, que no me gusta llamarles conservadores, aunque tienen más conservadores a veces que una bolsa de papas de cualquier marca, ¿verdad? Pero vamos a pensar estos medios que, digamos, suelen ser contrarios al gobierno, etcétera. Yo no veo un mayor tipo de regulación o algún tipo de ley censura en los regímenes donde hay una regulación, donde hay una censura fuerte de la expresión, suele haber un control sobre el papel, suele haber un control sobre la tinta y suelen cerrarse medios de comunicación, suelen cerrarse canales y suelen cerrarse periódicos. Por Dios, Manuel, nosotros nada más tenemos que abrir lo que es Reforma, lo que es Milenio, lo que es Proceso, etcétera, para ver una serie de ataques frontales, cotidianos, ¿verdad? Y reiterativos a la figura de Andrés Manuel López Obrador, a la idea de la cuarta transformación y a Morena, ¿no? Y yo no veo que en ningún momento haya un retroceso en esto, que haya una limitación. Uno puede prender el noticiario de su preferencia en la noche y hay la capacidad de disentir. La jornada ha sido atacada históricamente de ser un periódico de izquierda, un periódico chairo, un periódico palero de, digamos, Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo hay una serie de columnistas que están semana a semana y hacen fuertes críticas a la figura de Andrés Manuel, a las deficiencias que tiene la cuarta transformación, a las deficiencias que tiene Morena. Nada más veamos a Julio Hernández en El Astillero, hay una condena fuerte constantemente hacia Morena, etcétera. Es decir, sí hay incluso dentro de la propia izquierda, incluso dentro de los propios medios que son afines a la figura de Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que él representa, que él enarbola, siempre ha estado ahí la crítica y desde la derecha es más virulenta que nunca. Y más allá de que a mí me pueda ofender estas críticas a veces, bueno, viene esta máxima de que puedo disentir y puedo estar completamente en desacuerdo contigo, pero tendrás siempre el derecho, ¿verdad?, incondicional de poder expresar lo que tú creas. Y creo que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera lo dejó muy claro. No habrá ningún tipo de regulación. Y él lo ha dicho, no quiero una regulación para la figura presidencial porque no voy a callar, pero tampoco para mis adversarios, porque él es cuidadoso en no manejar la idea de los enemigos, ¿no? Sino los adversarios entendidos en este binomio schmittiano, ¿no? Del aliado y el adversario, el amigo, el enemigo, desde el punto de vista de las posturas políticas. Entonces, a favor de la regulación en cuanto al uso de nuestros datos, en cuanto a la cuestión del acoso y el acoso y que puede ser hostigante hacia los usuarios de las redes sociales, pero yo no partiría, Manuel, aun cuando pueda haber algunos vicios, aun cuando pueda sacar raja política o raja mediática, etcétera, los usuarios del Internet. Creo que hasta para eso debemos de tener esta libertad de equivocarnos y exagerar las cosas. Sin duda alguna, el asunto es sumamente controvertido. Yo creo que es un debate necesario. Tú has puesto los puntos sobre las IES en cada una de las posibles aristas de esta discusión. Lo cierto es que evidentemente el que exista una entidad unilateral que puede tener la facultad de
regular, censurar, congelar la expresión de determinados individuos, actores, colectivos, en un espacio que se ha vuelto tan importante para las sociedades a nivel mundial como medio de comunicación, de expresión, de participación social, política, de organización. Desde luego está la cuestión mercadológica, desde luego está la cuestión de los actores políticos y la promoción de estas figuras que aspiran a un cargo de representación popular. Desde luego está también la delincuencia organizada, distintos intereses y poderes de orden fáctico. Lo cierto es que el asunto fundamental, y creo que tú lo tocas, es de qué manera podemos pensar en un espacio y en una regulación consensuada por distintos actores, no solo estas empresas privadas, para, por un lado, sí garantizar la libertad de expresión y por otro lado, determinar en un momento determinado cuando hay excesos, cuando hay violación a los intereses de terceros, cuando hay abusos, cuando hay una serie de circunstancias. Pero sin duda alguna, lo que debe de prevalecer en esta discusión y en el uso de estos espacios es la garantía fundamental de la libertad de expresión, aunque a veces se raye en los excesos, como tú muy bien lo apuntas. Pues bueno, aquí lo tienen, amigas y amigos, esta reflexión interesante, nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe. Y bueno, preguntarte, Daniel, también en materia de esta iniciativa de reforma preferente enviada por el presidente de la República, ¿qué opinión te merece? ¿Es necesaria una reforma de esta naturaleza? ¿Cómo entiendes tú la virulencia con la que ha sido recibida esta iniciativa por distintos sectores de la política, de la sociedad mexicana, incluso a nivel internacional? Comentábamos algunas reacciones en el caso de España. ¿Qué es necesaria? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la pertinencia desde tu punto de vista de una iniciativa de reforma de esta naturaleza? Claro que sí, Manuel. Fíjate, yo creo que la parte de la reforma eléctrica en este caso, y que tiene como actor central a la Comisión Federal de Electricidad, debe de ser entendida no en aislado, sino como parte de toda una estrategia y un programa de transformación en México que está, digamos, consensado en esta cuestión de los 100 puntos del proyecto de nación que presentó Andrés Manuel López Obrador el día 1 de diciembre en la tarde, en el año 2018. Y esto lo ha venido hablando pues, a lo largo ya de dos décadas, básicamente, ¿no? Entonces, yo parto aquí de la idea gramsciana, ¿no? Básicamente de que toda política, toda reforma o toda teoría es útil o tiene una finalidad para un determinado grupo o para una determinada lógica, ¿no? También en esta lógica de que no puede haber un proyecto, no puede haber una decisión que pueda agradarle o que pueda dejar contentos a todos los grupos, ¿no? Tú lo mencionabas hace rato cuando estabas presentando la nota, que lo que tiene que prevalecer sobre los intereses de facciones tiene que ser el interés nacional, el interés de la mayoría. Creo que esta cuestión, ¿verdad? Pues tiene que ser entendido como parte de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de dar marcha atrás en una serie de abusos o en una serie de imperfecciones que tuvieron las llamadas reformas estructurales del año 2013, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay cosas, Manuel, que han funcionado bien dentro de las reformas estructurales. Yo creo que es innegable para nosotros el hecho de lo que ha pasado con medios de comunicación, sobre todo en materia de telefonía celular, en materia de televisión, por cable, etcétera. Esto se ha aligerado, se ha vuelto más sencillo. El hecho de que podamos utilizar una simple marcación, ¿verdad? Una sola marcación, sin importar si es para un teléfono fijo, si es para un teléfono celular o una larga distancia en México o incluso dentro de Norteamérica, es algo que nos ha beneficiado. Yo, por ejemplo, tengo una hermana viviendo en Estados Unidos y ahora es algo bueno, es muy cómodo, es gratificante no tener que estar con el tic-tac del reloj pensando que se me va a acabar el crédito o que, digamos, la cuenta telefónica va a llegar exorbitante, sino que por una renta mensual puedo tener acceso a esto. Sin embargo, hay otros sectores en los cuales los
beneficios que se prometieron en las reformas de 2013 simplemente nunca se materializaron, y esto no es una cuestión de opinión, de sentimiento, de corazón, nada, sino de números. Yo tengo muy presente la expectativa genuina de corazón que tenía mi suegra, que tiene una cocinita económica, ¿no? En una alcaldía ahora en Ciudad de México, cuando se habló de que iba a descender el precio del gas, ¿no? Del gas LP. Y me acuerdo que tomamos nota y le dije, ay, suegra, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues las experiencias en otros lugares dictan que no siempre estas ya reformas en materia energética, sobre todo, suelen tener buenos resultados o buenos dividendos para el ciudadano común. Suelen tener muchas veces estos dividendos, etcétera, estas descensos o bajas para el sector industrial o comercial, pero no necesariamente para el uso residencial o para la pequeña, digamos, el pequeño negocio. Y aquí tengo los datos que obtuve hace rato, ¿no? Y estos datos vienen de Milenio y vienen de Forbes, ¿no? Medios de comunicación que difícilmente podría uno asociarlos a la izquierda o a Andrés Manuel López Obrador. Son medios, no les voy a llamar conservadores, pero sí medios del mainstream, ¿no? Básicamente de la clase empresarial. Y aquí viene que, por ejemplo, el gas LP, el litro, en 2013, cuando se promueve la reforma energética, estaba en 12.19 y para agosto del año 2018 había subido a 19.47 pesos el litro. Estamos hablando del cilindro, no estoy hablando del gas estacionario, estoy hablando del cilindro. En la cuestión de electricidad, aquí lo que tengo es que la única energía que tuvo un descenso, digamos, durante la sección de Enrique Peña Nieto fue la industrial. La energía residencial no tuvo mayores sobresaltos, permaneció en un nivel más o menos estable, pero no se abarató en sí para el usuario como tú, como yo, como los ciudadanos que estamos viendo este programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar en cuenta que pues, la propia Constitución mexicana mandata a la Rectoría del Estado en los sectores llamados estratégicos. Estos sectores estratégicos son aquellos que no podemos meter dentro de la lógica del mercado como si fueran difusores de aromaterapia o como si fueran un libro o como si fueran una taza o como si fuera un teléfono celular. ¿Por qué? Porque es parte de esa infraestructura, tanto residencial, de transporte, productiva, etcétera, que es fundamental para un país y que es parte también de su seguridad nacional. En un momento como cuando tuvimos al señor Donald Trump al frente en la presidencia de Estados Unidos, que podría haber todo tipo de chantajes. Si tenemos un problema en el cual hay una cuestión de huachicoleo o hay las propias desviaciones, etcétera, y nos ponemos en riesgo de tener que adquirir el aprovisionamiento de servicios de energías de otras latitudes, y si puede haber una ruptura de relaciones diplomáticas o por una cuestión de pandemia o algo, se da preferencia al mercado doméstico, ¿qué podríamos hacer nosotros si perdemos esta capacidad nacional de generación del servicio, de los productos, de los alimentos, etcétera? Entonces, yo lo que quisiera compartir con el auditorio es que no nada más lo debemos de dejar en una cuestión de costos de lo que es básicamente la facturación de gas o la facturación eléctrica, sino las implicaciones que puede llegar a tener en caso de un conflicto diplomático, en caso de un conflicto político, versus otras entidades que pueden llegar incluso a encarecer, monopolizar estas cuestiones y chantajear al Estado mexicano con, digamos, el aprovisionamiento más allá, Manuel, de lo que pueda llegar a ser el costo. Aun cuando el costo no variara mucho y no descendiera de manera significativa y pagáramos más o menos lo mismo que se paga con una inversión privada extranjera, siempre por cuestiones de estrategia y de autonomía y garantizar la soberanía, entendido como las decisiones que no deben de estar sujetas a las de ningún otro soberano o de ningún otro leviatán, debemos de tener estas capacidades. Siempre estaré en contra
de esta participación excesiva del Estado en el sector de las mercancías comunes y corrientes, Manuel, que no son estratégicas. Nunca estaré a favor de que el Estado produzca impresoras o que produzca papel o que el Estado produzca sillones o mesas, pero sí estaré siempre a favor de la rectoría y del uso estratégico de los recursos, digamos, de infraestructura básica del país para el Estado. Esto es parecido a lo que hoy anuncia el CONACYT para el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que dice, no podemos seguir haciendo este desvío de recursos para producir salsas para pizzas, etcétera, y tenemos que garantizar una ciencia nacional. Vemos ahorita los costos de no tener una ciencia nacional desarrollada, etcétera, porque son un puñado de países los que pueden producir vacunas. Básicamente son Alemania, Reino Unido, por ahí Dinamarca, ¿verdad? Rusia, China, o sea, son las potencias mundiales las que pueden producir esto. Creo que es importante que México, que los países de América Latina, los países del llamado sur global, tengamos estas capacidades, esta autonomía y sobre todo también esta ciencia, ¿verdad? Que esté, digamos, apegada a las necesidades sociales, etcétera. Lo mismo pasa con el aprovisionamiento de energía, etcétera. Sin duda, porque además, efectivamente, en esta idea que se le vendió a la ciudadanía en las administraciones anteriores de que la privatización iba a ser la panacea, ¿no? De que privatizar las energías, la banca, las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos, iba a resolver, a optimizar. Bueno, trataron de hacerlo con el sector salud y no les alcanzó el tiempo, pero vaya que tenían ganas de hacerlo. Trataron de hacerlo con la educación. Y lo que vemos es que en realidad esta privatización a ultranza, lo único que genera es el reparto de negocios entre políticos, exfuncionarios y también gente de la clase empresarial cercana al poder en un claro ejercicio de tráfico de influencias, pero además se pone al país en una situación de vulnerabilidad frente a una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo, o incluso de vulnerabilidad en términos de seguridad nacional. Imagínense, comentábamos con el auditorio, el chantaje de una empresa privada que monopoliza la energía eléctrica contra el gobierno mexicano, generándole un apagón en plena pandemia, que los hospitales se queden sin luz. O sea, se convierte en un asunto verdaderamente, no solo de defensa del interés nacional, de la soberanía, de garantizar el bienestar de la población, sino hasta de que cualquier entidad privada pueda chantajearte, paralizándote el país en el momento en el que vea amenazados sus intereses, por más que estos sean mezquinos y verdaderamente excesivos, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de la reforma en telecomunicaciones. Efectivamente, yo que tuve la oportunidad de ir a Argentina, en su momento se hablaba de una avanzada muy importante en materia de legislación en Argentina, en el contexto del kirchnerismo. Veían con muy buenos ojos la reforma en telecomunicaciones en nuestro país, pero ¿qué pasó con los monopolios televisivos? A la postre, la reforma se quedó en el papel y los monopolios televisivos siguieron siendo eso, monopolios, con todo lo que implica en materia no solo de manejo económico, sino de manejo político, ¿no? Lo vimos en el sexenio pasado cuando lograron imponer incluso a un presidente de la República, entre otras grandes calamidades en detrimento de el interés de nuestro pueblo, de nuestro país, ¿no? Y bueno, creo que tocas en ese sentido los puntos más relevantes y explicas con mucha claridad por qué estos sectores que están tan molestos en este momento con una iniciativa de reforma como la que se está enviando al Congreso, pues están molestos porque están viendo precisamente amenazados los intereses, los privilegios, los negocios, las canonjías con las que fueron beneficiados en administraciones anteriores, poniendo en riesgo la soberanía energética y la seguridad de nuestro país. Finalmente, estimado amigo Daniel,
preguntarte sobre esta situación de los proyectos de infraestructura. Seguramente escuchaste que en los días recientes hay una carta de pseudointelectuales y distintos representantes de la sociedad mexicana que están pidiéndole al presidente que se suspendan los proyectos de infraestructura estratégicos y que ese dinero, dicen, se destine a las vacunas. Están preocupados aparentemente por la salud. Se deben suspender estos proyectos estratégicos, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, la cuestión de las carreteras, los caminos, todo lo que implica movilidad, transporte de mercancías, comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál es tu punto de vista, estimado amigo Daniel? Manuel, gracias una vez más. Mira, te congelaste un poco, me escuchan, ¿verdad? Sí, Okay. te escucho. De ninguna manera creo que se deba de suspender ninguno de los tres proyectos y tengo razonamientos para cada uno de ellos. En el caso de refinería de Dos Bocas, el auditorio joven no lo va a recordar. Cuando se ataca a Andrés Manuel y se dice que Andrés Manuel es un enemigo de las energías renovables. Bueno, Andrés Manuel ha tenido una curva, un proceso de aprendizaje y un proceso en el cual también él ha reducido un poco ese énfasis que en un momento pudo llegar a parecer una obsesión con las refinerías. Tú lo recordarás bien, Manuel, porque somos coetáneos, tú eres más joven que yo, pero tampoco tenemos una gran diferencia de edad. En el año 2006, Andrés Manuel López Obrador planteaba duplicar la capacidad de refinación de México y planteaba que si había 6 refinerías en el país, deberían de construirse otras 6. En 2012 planteaba unas 3 o 4 refinerías y en esta ocasión, cuando finalmente resultó victorioso de manera oficial, ya no nada más de facto y de jure, no como la primera vez que fue de facto, pero no de jure. Él habló solo de una refinería grande ubicada en el sureste del país, en un lugar propicio para esto, en Tabasco. He escuchado a muchos colegas que dicen, bueno, ¿y qué pasa entonces con la transición hacia las energías renovables? Yo no creo que construir la refinería de Dos Bocas sea una forma en la cual se diga adiós, se cancelen o se dé marcha atrás con un proyecto de renovables. Simplemente creo que va a haber una cuestión de energía a 2 velocidades o en 2 caminos, como en 2 vías férreas, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque del parque vehicular de este país y en general el parque vehicular a nivel mundial, perdóname Manuel, pero la inmensa mayoría seguimos manejando un vehículo que se mueve con gasolina. No se mueve todavía con electricidad, no se mueve con agua a presión, no se mueve con otra cosa que no sea petróleo, fundamentalmente. Tenía los datos el año pasado y me parece que de los 2.200.000 vehículos que se vendieron en 2019, apenas 30.000 eran vehículos híbridos. Y esto en un país que ha sido empobrecido y que cuestan una fortuna los vehículos híbridos aún, hace que esto sea una quimera, que sea un verdadero sueño inalcanzable para la inmensa mayoría de los mexicanos, incluyendo mucha gente de clases acomodadas. Por lo tanto, como en los próximos 5 o 10 años vamos a seguir moviendo el parque vehicular y de transporte público, etcétera, metropolitano de este país, tenemos que tener la refinación y la capacidad de generar las gasolinas, los lubricantes, etcétera. Error sería construir 6 refinerías y abandonar por completo la parte de las renovables. Entonces, yo creo que la cuestión de la refinería puede ser entendida como una cuestión que puede garantizar
esta soberanía energética y este autoabasto en un momento en el cual estamos en una cuestión para renovar, para transitar hacia otro tipo de energías. El Tren Maya. El Tren Maya, si tú me dijeras, Manuel, ¿cuál sería de los tres el último que cancelarías o el que no cancelarías de ninguna manera y bajo ningún, digamos, supuesto, por más catastrófico que fuera, sería el Tren Maya? Si nosotros revisamos, no me hagan caso a mí, revisen las páginas de Ferromex. La red de trenes prácticamente parte de Puebla hacia el norte y casi toda la red de Ferromex o va a dar a Manzanillo, o va a dar a Veracruz, o va a dar hacia Ensenada, o va a dar sobre todo a los puntos fronterizos con Estados Unidos. El sur y sureste del país están prácticamente desconectados de la vía férrea. Con otra, hubo una época en este país, la mayor parte del siglo XX, en la cual el tren era un medio de transporte para pasajeros, para personas y también para los productos que llevan las personas consigo, ¿verdad? Para la venta en otros mercados, que era, digamos, un medio que podía competir con el avión, que podía competir con el autobús, que podía competir con el coche movido por carreteras. Digo, nunca tuvo el tren ciertamente la relevancia, la velocidad o la capacidad que tiene en Europa, por ejemplo. Pero vamos, era un medio de transporte útil para la gente. Sin embargo, el sur y el sureste estaban excluidos. Cuando se hace la transición en la época neoliberal y se privatizan precisamente los trenes, el problema no nada más es la cuestión de privatización versus el Estado, sino que se cobra la lógica de que el tren está diseñado solo para el transporte de materias primas y mercancías. Y entonces tenemos que el único tren que queda para personas, pero no queda en sí para pasajeros como tal, sino como un tren eminentemente turístico y prohibitivo, es el famoso Chepe, el Chihuahua Pacífico, ¿no? Que vincula el municipio de Ahome, en Sinaloa, con lo que es la capital del estado de Chihuahua. Y bueno, por ahí un trenecito pequeñito, el Tequila Express, ¿no? Pero básicamente el tren se cancela como una posibilidad de vinculación de mercados, de personas, para, digamos, el sur y el sureste del país. Cuando vamos al cine y vemos estos comerciales de Ferromex y el famoso Doctor Vagón, ¿verdad? Que nos dicen que llevan en el tren de la salud a las comunidades más aisladas y más necesitadas de este país. Es obvio que nos están dando gato por liebre, porque si en verdad se llevara o pudiera llegar este tren, el Doctor Vagón, a las comunidades más aisladas y olvidadas y necesitadas del país, tendría que llegar precisamente a la zona sur y sureste del país. Entonces, creo que es una deuda que tiene el Estado mexicano, no Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano con el sur y el sureste. De las 9 regiones que tiene el país socioeconómicas, 2 regiones han sido olvidadas. El hecho de que tenga la posibilidad de transportar mercancías, personas y turistas lo hace plurifuncional y lo convierte en un detonador de desarrollo de mercados, etcétera. Y desde luego lo que tenemos que ver ahí es cómo minimizar los daños medioambientales, porque los hay, desde luego. Pero en realidad la modernidad es un daño medioambiental y en gran parte por eso estamos experimentando la pandemia por un proceso de zoonosis. Pero la derecha tendría que ser clara y decir, bueno, esto es parte del proyecto modernizador y es una de las grandes contradicciones que tiene. Pero esto no es una cuestión contaminante por Andrés Manuel López Obrador o por el diseño. Más bien son los costos aparejados con la modernidad. Ahora, el aeropuerto, que es la noticia que nos convoca el día de hoy. Fundamentalmente, el hecho de que aterrizaron ya un par de vuelos comerciales vacíos, pero bueno, que ya aterrizaron, sobre todo también tratando de ver pues, la cuestión de las pistas, ¿no? La cuestión de la logística, pues probar en realidad cómo está la cuestión de ingeniería. Puedo coincidir en que a lo mejor se trata de un aeropuerto no estéticamente agradable,
lo podemos coincidir en eso. Pero yo creo, Manuel, que eso no es lo fundamental que tendríamos que estar analizando. Aparte de la cuestión del costo y el ahorro que repercute, una de las cosas que a mí me molesta escuchar desde la derecha, desde estos críticos acérrimos, es esa cuestión de cómo le vamos a hacer para tener 2 aeropuertos. Es una aberración. Aquí tengo unas tablas, Manuel. La Ciudad de México es la 4ª ciudad más poblada del mundo, solo por detrás de Tokio, de Shanghái y de Nueva Delhi, ¿verdad? Si vemos nosotros, ahí me puedo ver porque cambié de pantalla, Manuel. Sí te vemos, sí te vemos. Sí, me pueden ver. Ok, vamos a ver. Hay ciudades que tienen 6 aeropuertos en el mundo y esto no implica un colapso ni una aberración. Al contrario, genera la posibilidad de diversificar y de aligerar la carga, ¿verdad?, de tráfico aéreo a un solo aeropuerto. La ciudad de Londres tiene 6 aeropuertos, Nueva York tiene 6 aeropuertos. Ambas son más pequeñas en población que la Ciudad de México y su zona metropolitana. Los Ángeles y Seattle, ambos en Estados Unidos, tienen 5 aeropuertos. Con 4 aeropuertos tenemos Melbourne en Australia, que es una ciudad infinitamente más pequeña, poblacionalmente hablando, que la Ciudad de México. París tiene 4 aeropuertos. Moscú, que tiene fundamentalmente la mitad de la población de la Ciudad de México, tiene 4 aeropuertos. Tokio tiene 4 aeropuertos. Estocolmo, una ciudad nada grande en realidad para los estándares europeos, tiene 4 aeropuertos. San Francisco tiene 4 aeropuertos. Miami, Boston tiene lo mismo. Ahora, con 3 aeropuertos, nosotros estamos catalogados con 2 aeropuertos porque se toma en cuenta el Benito Juárez más el aeropuerto de Toluca que está ubicado en Lerma. Con 3 aeropuertos está Buenos Aires, que es una ciudad más pequeña que México, Sao Paulo, que es más pequeña que México, Toronto, Vancouver, Copenhague, Milán, Osaka, Japón, Manila, Filipinas, Barcelona, Baltimore, Chicago, Kansas, Orlando, Filadelfia y Tampa. Y estos son datos duros, son datos que podemos contrastar. Entonces, una de las grandes 5 ciudades del mundo que tenga solo 1 o 2 aeropuertos, eso sí es una aberración. Es decir, no nos debería de estar preocupando tener 3 o incluso 4 aeropuertos. ¿Por qué habría de preocuparnos? Más bien creo, Manuel, que lo que deberíamos de estar centrando nuestra atención ahorita es cómo generar una buena conectividad y una red metropolitana de aeropuertos entre Lerma, Benito Juárez y Santa Lucía, porque eso es verdaderamente lo que es el reto. Ese es el reto que han enfrentado todas estas ciudades que mencionaba, que tienen entre 3 y 6 aeropuertos. El problema no es en sí el tener un aeropuerto que no sea estéticamente hermoso. Muchos aeropuertos en el mundo no son estéticamente hermosos y simplemente son funcionales y son necesarios. Ahora, algo que me parece que tendríamos que pensar hacia el futuro, y aquí nos evitaríamos problemas como el de Texcoco versus Santa Lucía, etcétera, sería, así como viene, una de las cosas que a mí, si me preguntas a mí individualmente, ¿qué es lo que más me gusta o cuál es el proyecto insignia que me gusta de la 4T? Yo te diría la descentralización de la administración pública federal, que está ralentizada, está estancada por cuestiones presupuestales y por cuestiones de pandemia, eso. Pero esta idea de llevar 30 dependencias federales a 30 estados es una maravilla. Uno de los problemas que sabemos quienes somos usuarios cautivos del aeropuerto Benito Juárez es que el aeropuerto es insuficiente, no porque no sea grande, tiene 2 terminales de un tamaño considerable, Manuel. El problema es la centralización de los vuelos. A mí me ha pasado infinidad de veces, cuando vivía en el año 2008-2009 en Culiacán y tenía que ir a un congreso o algo a Chihuahua, tenía que descender desde Culiacán a Ciudad de México y luego emprender el vuelo hacia el norte, hacia Chihuahua. Me pasó estando en San Cristóbal de las Casas, que yo iba hacia Mérida y tenía que volar de San Cristóbal, más bien de Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad de México y regresar hacia el este para ir a Mérida.
Entonces, gran parte de este tráfico aéreo, que sí es cierto, ha generado atrasos sistemáticos, frustrantes, operaciones prácticamente caídas, ¿verdad? Digamos, ya colapsadas en el Benito Juárez, podría ser atendido por medio de hubs regionales como se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú vas a volar entre Los Ángeles, California, y vas a volar a algún lugar de Oregon, bueno, si no hay un vuelo directo, vuelas vía San Francisco y de San Francisco conectas hacia, es decir, de forma que no te desvíes de la ruta. Si vas a volar quizá de Miami hacia Nueva York y no hay un vuelo directo, bueno, conectas en Atlanta y de ahí sigues, pero no te desvías de la ruta. Pero imagínate que para volar de la costa oeste en Seattle tuvieras que ir hasta Washington y de Washington regresar hasta Los Ángeles, sería una aberración. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, creo que por ahí tenemos una serie de retos. Y yo estoy seguro, Manuel, que en la medida que esta parte de la descentralización de las dependencias de la Administración Pública Federal vaya tomando lugar en la medida que venga a León la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que vaya el Instituto Nacional de Migración a Tijuana, que vaya la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, que vaya la Secretaría de Desarrollo Social, me parece que es a Oaxaca, que acabe de instalarse Cultura en Tlaxcala, que acabe de llegar el INEGI a Aguascalientes, etcétera. Podremos tener podremos desconcentrar el tráfico aéreo en Ciudad de México, y si creamos, actualizamos, reforzamos estos hubs regionales que podrían ser Mérida, probablemente Ciudad de Oaxaca, Guadalajara, Hermosillo, Culiacán, Monterrey, ¿verdad? Y quizás San Luis Potosí o algo, podríamos tener esta capacidad sin estar haciendo estos gastos faraónicos como el que implicaba el aeropuerto en Texcoco. Que otra cosa que no nos han dicho es, y algo nos enseña la historia, es que los costos que se han planteado casi siempre se acaban duplicando, triplicando, precisamente por todos estos criminales de cuello blanco. ¿Qué pasó con la Suavicrema, ¿no? El monumento a la corrupción, o más, mejor conocida como la Estela de Luz, ¿no? Que tenía un costo aproximadamente de 400 millones de pesos originalmente y acabó costando 1,100 y pico de millones de pesos, y que es una cuestión que no genera ningún tipo de ingreso, que no es en realidad tampoco una acción turística, etcétera, y que se acabó inflando de una manera desorbitante. Yo estoy seguro, Manuel, que los 300,000 millones de pesos que iba a costar Texcoco a estas alturas, por una serie de manejos faraónicos y desvío de recursos, podríamos estar hablando fácilmente de los 400,000 millones de pesos, ¿no? Sin duda, ahí esto que tocabas quedó pendiente en la transmisión. Alrededor se calcula que el ahorro en contraste del gasto que va a representar Santa Lucía con lo que podría haber costado Texcoco es de alrededor de 220,000 millones de pesos. Entonces, aprovechamos el tema que aborda nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe para recuperar esta precisión. 220,000 millones de pesos, el ahorro que significa el aeropuerto de Santa Lucía, que se terminará en 2022, en contraste con lo que costaría el de Texcoco, que se proyectaba terminara y entrar en funciones hasta 2025. Pues sin duda alguna, aquí lo tenemos, amigas y amigos, una reflexión por demás importante, interesante. Creo que definitivamente se pierde de vista en este concierto de voces encontradas, viscerales, y que en el fondo tienen más un interés de carácter económico de alto calado, que todo proyecto de infraestructura para un país, sobre todo para un país como el nuestro, implica movimiento de la economía, movimiento de mercancías, implica generación de empleos, implica que lleguen servicios a las comunidades, como podría ser eventualmente también la migración de personal de las distintas dependencias públicas a las diferentes entidades del país, como bien lo toca nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe. Y bueno, pues definitivamente han sido reflexiones importantes, interesantes, y como él bien lo señala, y también es la tónica de nuestro programa, no nos crean a nosotros, contrasten la información, reciban esta información, verifíquenla, vayan a otros medios, a otros contenidos, contrasten y sobre todo pregúntense, ¿quién está diciendo qué
de qué manera lo dice, por qué lo dice, en qué sentido, con qué intención, contrástenlo con la tesis contraria y al final cada quien saque sus conclusiones. Recuerden que la información es poder y una ciudadanía informada es una ciudadanía que difícilmente va a ser manipulada, que difícilmente va a ser reprimida, porque siempre va a estar al pendiente de lo que pasa a su alrededor, de lo que pasa en su país, en su comunidad y sobre todo de sus derechos y también de sus obligaciones y el compromiso con su país. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Vamos a invitar a nuestro amigo el doctor Daniel Añorbe a leer algunos de los comentarios en la transmisión y con ello pues nos estaremos despidiendo también. Nos saluda por aquí Ángeles Dávalos, nos dice: lo que pasa es que pienso que sí debe haber estatutos que señalen el comportamiento en el ciberterritorio para que sea real y parejo, porque tumban cuentas en Twitter y en Facebook por malas palabras o ciertas conductas, pero siguen con vida cuentas que amenazan, que incitan a la violencia, que distribuyen pornografía, cuentas que exhiben maltratos, asesinatos, robos, por supuesto en relación al tema de las redes sociales. Por acá también nos comentaban que se regule, más no que se cuarte la libertad de expresión. Por acá Manuel López Olivares nos dice: la empresa pública no es un monopolio, como dicen los corruptos, es propiedad de todos los mexicanos, como la CFE y Pemex. Patricia Sáenz dice: urge la regulación, sobre todo que se respete el derecho de las audiencias de contar con información verdadera y evitar la censura, discriminando solo a un sector de la población. Por acá nos dicen también: los prianistas y el PRD, Movimiento Ciudadano, han violentado el derecho del pueblo a sus recursos estratégicos, privatizando lo que es propiedad de los mexicanos que sí pagamos impuestos. Y por acá nos dicen: la inauguración de una de las pistas del aeropuerto, que será inaugurado en su totalidad en el mes de marzo del 2022, demostró que se avanza, en tiempo y forma con lo proyectado, aunque les duela a los detractores del país. Qué buena sorpresa de invitadazo, nos dicen por acá. Saludos Daniel, qué gusto. Saludos al doctor Daniel, muy interesante sus observaciones sobre el tema. Pero la derecha, nos dicen por acá, no argumenta, solo miente, insulta, tergiversa y recurre sobre todo en Twitter a censurar a todo el que no piensa como ellos. Qué fuerte, sí se ve la transmisión, nos avisaba por acá. Bueno, de ninguna manera se deben suspender los proyectos estratégicos porque son la única posibilidad de desarrollo económico interno e incremento del empleo, y debemos aprovechar los recursos con que cuenta nuestro país, sobre todo en este momento histórico de crisis sanitaria y económicas mundiales. Más bien la estela de la corrupción del sexenio del Calderonato, decían por acá. Exacto, y son ahorros que de alguna manera han sido destinados a los programas sociales, a la salud y otros. No se ha permitido el endeudamiento, que este es otro tema también. También hay aeropuertos como el de Cuernavaca que está subutilizado. Ese es otro. El asunto acá, por ejemplo, es que, como comentaba nuestro invitado, importante que no se desechen la infraestructura que ya se tiene, que se aproveche y que se vea de qué manera se puede capitalizar en lo que ya se ha gastado el dinero público, además de ampliar en la medida de lo posible y de las necesidades de la población, pues los espacios para acceder a los servicios, como puede ser en este caso el aeropuerto, la movilidad en el sur a través del Tren Maya, o pues la rehabilitación, porque efectivamente Andrés Manuel López Obrador ya no habló de construir 6 refinerías, pero sí de construir una y rehabilitar las que ya existen, no desperdiciar la infraestructura que ya existe en la materia. Al fin y al cabo, la transición energética se calcula en un promedio de 50 años. Islandia tardó en migrar de la energía fósil a las energías limpias, llamadas limpias, alrededor de 40, 50 años. Y estos lo plantean como si fuese apagar la luz, salir de la habitación y ya estamos en el paraíso
de las energías verdes. Entonces, bueno, pues aquí las reflexiones de todas y todos, y por supuesto, muchas gracias a nuestro amigo Daniel por acompañarnos nuevamente en este espacio. Esperamos que nos vuelvas a acompañar todas las veces que te sea posible y compartas con nosotros tu punto de vista. ¿Algo con lo que te quieras despedir el día de hoy, amigo Daniel? Nada más el agradecimiento al auditorio. Me dio mucho gusto volver a estar aquí y saludo a la gente del auditorio, a Patricia, a Manuel y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a todos. Un gusto siempre. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todas y todos, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. No se olviden de acompañarnos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar, el próximo miércoles en Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver aquí el jueves en punto de las 9 de la noche en una emisión más de nuestro contenido informativo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Síganos en nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.